Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El abogado de Misael Nayar explica por qué su cliente se rasuró la barba. Además de presentar contradicciones frente a la presunta pérdida del celular, porque un abogado de Misael Nayar declara que el celular fue entregado en el momento de su detención, pero el abogado José Islas manifiesta que Nayar perdió su celular y este es su argumento. Según él, en el momento de ser gasificado por estos 3 efectivos policiales que posteriormente perdieron la vida, Misael Nayar es el principal acusado por la muerte de 3 efectivos policiales. Desvirtuó la prueba del guantelete y también habló al respecto de las grandes ganancias de Misael Nayar, que lo tienen en una vida de grandes lujos. Escuchemos las palabras del abogado de Misael Nayar y luego continuamos. Doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Doctor, primero cuéntenos un poquito, ¿usted hace cuánto que es abogado de Misael Nayar? ¿Hace cuánto lo conoce? No, recientemente yo soy abogado a través de este caso, pues, ¿no? ¿Y cómo llegan a usted? ¿Algún familiar lo contacta? Mire, yo creo que el sentido de las preguntas que se deben realizar es en la vocación de la defensa, más allá de cómo es que me he contactado con él, con el respeto que usted se merece, por el simple hecho de que todo abogado con su cliente tiene pues un tema de confiabilidad respaldado por la Constitución, por el procedimiento. Entonces, con mucho respeto, yo pienso que las preguntas deberían ser abocadas al procedimiento y al caso en específico. Con todo respeto, doctor José Islas, a mí me interesa que mi audiencia sepa todo, ¿no? Y usted no me puede decir a mí qué preguntarle, ¿no es cierto? Como yo no le puedo decir a quién defender o a quién no. Está en su derecho y toda persona necesita un abogado. Y usted tiene todo el derecho de defender a Nayar, como usted de atenderlo y de él de recibir un buen abogado. Y me imagino que usted es un buen abogado por lo que ha logrado hasta ahora, lo que he visto. Pero le pido, por favor, que no me diga qué preguntarle y qué no preguntarle, también con todo respeto. Y me encantaría poder conocer un poquito más, a ver si usted lo conocía de antes o no. Si no quiere responder, simplemente dígame, no puedo responder eso, pero no me imponga lo que le voy a preguntar. Bueno, claro que sí, está bien. Bueno, es que en realidad no puedo responderle, no puedo responderle en ese sentido. Perfecto. ¿Cómo es que logran, por favor, explíquenos un poquito, ganar esta instancia jurídica que hace que él deba retornar? No sabemos si va a retornar, pero hasta ahora lo que usted dice es que debe retornar a Palmasola. Claro que sí. A ver, hay 2 contrastes, ¿no? Una que habla la familia, también con todo el respeto que ellos se merecen, las autoridades del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, como por ejemplo el Ministerio de Gobierno a través de su viceministerio, de que van a impedir que se traslade al señor Nayar hacia la ciudad de Santa Cruz, versus lo que tenemos que es una acción constitucional ganada, una sentencia constitucional. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice en el artículo 203, de que las sentencias constitucionales son vinculantes de carácter obligatorio y que no pesa sobre ella recurso ulterior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que no hay otra manera, otra forma de contradecir a este fallo constitucional. Si los argumentos vertidos por la otra parte tratan de que este fallo sea incumplido, así como lo estoy diciendo, recaería sobre un aspecto de incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice. Y aquí va a ser, yo hace un rato manifestaba, va a ser el punto de quiebre en el que el gobierno, a través de su poder ejecutivo, va a respetar o no va a respetar las decisiones judiciales. Ahora, aquí vamos a ver este tema. ¿El juez de origen puede apelar esto porque ustedes han ido contra el juez, ¿no es cierto?, contra la decisión judicial? Tampoco puede apelar el juez de origen. O sea, ¿esto es inapelable totalmente según usted? Inapelable totalmente, no hay recurso ulterior. No, entonces, él sí o sí debe ser trasladado a Santa Cruz. Así es, de esa manera. Tiene que ser trasladado al penal de Santa Cruz. ¿Cuál sería la causa para que él sea trasladado a Santa Cruz y no pueda quedarse en Chonchocoro según la decisión que ha tomado el juez, por favor? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Claro, hay 3 elementos importantes, ¿no? Uno, el primero, derecho al acceso a la salud, la integridad física de la persona. El otro, el acceso a la defensa
el derecho que tiene toda persona de cualquier tipo de delito, indistintamente de lo que se le atribuya, el derecho a la defensa, y otro al juez natural. ¿Por qué? El primer punto, mi cliente está recetado, sufre, no manejo los términos médicos, porque no soy médico, pero sé que es un problema de taquicardia, de hipertensión, entonces ha sido medicado, toma él unos medicamentos, y evidentemente en la altura, allá, su salud se puede deteriorar. Ahora, y hay una permítame, sentencia, ¿no? si él tiene problemas del corazón, ¿cómo puede tener un deporte de alto impacto? ¿Cómo puede correr? ¿Cómo puede participar en este tipo de carreras? En una hasta se volcó. O sea, si tiene problema del corazón, ¿tiene problema del corazón para ir a La Paz, pero no tiene para volcarse en una carrera, por ejemplo? Pero es que está medicado. Él lleva un control, evidentemente. Tiene un historial clínico. Entonces una persona que trata de vivir su vida, que trata de realizar sus actividades normales, evidentemente pues va a tratar de también controlar ese aspecto de salud. Pero el detenido preventivamente y estando en la ciudad de La Paz agrava esta situación. ¿Por qué? Le explico. Evidentemente conocemos de que en el régimen penitenciario existen médicos, pero también conocemos la deficiencia que existe en el sistema penitenciario respecto a la salud. No tienen lugar adecuado, y no porque los médicos sean malos, no estoy hablando para los médicos, estoy hablando de la infraestructura, de las condiciones adecuadas para que, y es un tema no de ahora, es un tema bastante de hace tiempo, si lo digo yo a ciencia cierta, porque mi persona ha sido, ha sido asesor también del régimen penitenciario las gestiones pasadas, conoce cómo es el manejo de las cárceles, conoce cómo es el manejo administrativo en esta precisamente circunstancia. Otro de los elementos, perdone que avance, otro de los elementos importantes es lo que le comentaba hace un momento, el derecho a la defensa. Imagínense, nosotros tenemos que viajar hasta la ciudad de La Paz para poder asumir defensa de él, y nosotros ¿dónde radicamos nuestras causas como abogados? Radicamos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, no es que no haya abogados allá en La Paz, sino que la ley misma establece de que la persona tiene el derecho a escoger el abogado de su confianza. Perfecto. Ahora dígame algo, por favor. Hay algo que las personas no logramos entender bien. Se han conocido muchas cosas, entre ellas lo que se ha visto y lo que es visible, que Misael Nayar cambió su aspecto físico, se afeitó justo después del hecho, y después se entrega. ¿Qué pasó aquí, por favor? ¿Por qué deciden que él debe entregarse? No es que decidan, él propiamente, porque hasta en ese momento de su entrega nosotros no teníamos conocimiento de que íbamos a ser abogados de él. Entonces, él voluntariamente se entrega. Él se entrega. Hace una entrega vigilada y se va hasta la PCC. No es que hubiese algún cambio o porque se hubiese rasurado, porque se le hubiese limpiado la cara, significa de que es una preparación de fuga, o es un elemento abstracto si tratamos de fundar esa circunstancia a un elemento de fuga. No podríamos. Dígame, y entonces, ¿cómo entender, si él no quería fugarse, que justo después de que mueren en un lugar donde lo estaban vinculando a él, donde había estado en una carrera, donde había estado con personas, él estaba con barba y horas después se saca la barba? ¿Cómo se puede entender eso? Sencillamente, mira, no debería ser lo que se debe hablar, porque, como le digo, es subjetivo y es abstracto, y la ley no se basa en subjetividades ni en abstracciones, pero él ha sido gasificado, le echaron gas, pimienta en el ojo. Entonces, él acude después de ese suceso a su domicilio para poder curarse el tema de la vista, para poder echarse algo para que le calme y le alivie el dolor. Evidentemente tiene que lavarse, tiene que limpiarse la cara. Me imagino que él se rasura periódicamente y, bueno, no sé, voy a tratar de meterme en la cabeza de él, que eso es algo que no se puede hacer, meternos en el cerebro de la persona, pero voy a hacerlo. Vamos para hacer un ejercicio y tratar de explicar esta situación que no debería ser tomada en cuenta. Pero me meto en la cabeza de él y digo, bueno, me estoy limpiando la cara, aprovecho y me afeito. Y lo hago.
Entonces, no le veo la vinculación directa, la verosimilitud entre me rasuro y después me presento y esto significa que estoy haciendo algo malo. No, me limpio la cara y voy y me presento. No tiene que tener ninguna relación. Bueno, es lo que el suscrito trata de entender en esa situación. ¿Por qué? ¿Cómo fue lo que lo gasificaron? Por favor, si nos puede contar un poquito de esto. Porque usted dice que como lo gasifican, después él decide limpiarse la cara. Entiendo que lo que usted está queriendo decir que tenía gas pimienta en la barba y por eso se la saca. Exactamente. A ver, hay 11 testigos que presentó el Ministerio Público dentro de su imputación. Y esos 11 testigos que han dicho que el señor se encontró compartiendo con ellos, lamentablemente, bebidas alcohólicas, que es algo frecuente en este tipo de actividades, y resulta que son increpados por una patrulla que estaba haciendo algo de rutina, un patrullaje de rutina. Entonces, al ser interceptados por los policías y querer dejar sin efecto ese momento que ellos estaban ahí, entonces evidentemente surgen ciertas palabras, entre ellos que me imagino, porque eso dicen los testigos, se escucha, dice un golpe y se ve a mi defendido caer al piso y posteriormente ser gasificado. Entonces eso es lo que relatan los testigos que utilizó, no solamente, no mi cliente, porque nosotros no hemos ofrecido esos testigos, los ofreció el Ministerio Público y todos tienen una congruencia en cada uno de los relatos. Ellos manifiestan lo mismo, tal y cual. ¿Y qué relatan con el tema de los fallecimientos de los policías? Porque dice, mi cliente fue gasificado, cae al piso y fue gasificado. Y después que aparecen muertos los policías, por favor, ¿qué dicen los testigos de eso? ¿Cómo fue que murieron los policías? Ya, los testigos que fueron presentados por el Ministerio Público, estos testigos que se encontraban con el señor Naya, no fueron testigos de ninguna muerte. Es más, ni siquiera lo nombran a él a decir, él se fue, o él después de lo sucedido va en busca de estas personas o llama a otras personas para ir. Nada. Más bien al contrario, lo que dicen que él estaba gasificado y se fue a su domicilio para poder lavarse o aliviarse el dolor. Después, los testigos no hacen una vinculación en cuanto a la muerte lamentable de estos tres policías. Por eso yo digo, están investigando a la persona incorrecta. Ahora, si es la persona incorrecta y si efectivamente usted dice que él se afeita, no era para escapar, se afeita porque tenía gas pimienta en la barba, que era un tema de cambio de look justo después de que mueren, ¿por qué? ¿Cómo se entiende de que pierda su celular y que no se recuerde el número de su celular? Como le dije hace un momento, estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Mire, y un dato muy importante que es congruente. Echarle gas pimienta a una persona, dejarlo sin ver, porque no podía ver, entonces, y en estado de ebriedad, porque había tomado, ¿qué es lo que puede pasar? Cualquier persona puede estar condenada a olvidarse hasta el número del teléfono, o darlo de manera incorrecta, o equivocarse en esa circunstancia. Le hago una pregunta. ¿Ninguno de esos testigos que estaban con él tenía su número de celular, por ejemplo, para que les recuerden su número de celular? Porque sí, entiendo lo de la pérdida del teléfono. A cualquiera lo pierde o se lo roban, ¿no? Pero justo los tres que están aprendidos perdieron el equipo celular y ninguno de los tres se acuerda del número. ¿No le parece un poquito raro, doctor? Yo no puedo referirme a los otros imputados porque no lo sé, la verdad. Yo solamente le puedo hablar de mi cliente y esa es la historia que se asemeja a la realidad, la historia que es real y no la historia que es basada pues en abstracciones, pues no, que tratan de acomodar, porque es evidente que el Ministerio Público debe tener primero una teoría del caso, aplicarla y después investigarla para ver si es que esa teoría del caso puede funcionar en una posible acusación o imputación. ¿Y nadie se acuerda del número de él para que no se lo recuerden?
Él está, mire, ahorita por ejemplo, el de Tancho Chocoro estaba incomunicado. A nosotros nos cuesta bastante, nos costó. Pero le estoy hablando de antes de que se vaya a Chonchocoro, ¿no? O sea, cuando se presentó, cuando estuvo en la FEL, cuando primero estuvo con el fiscal, cuando después estuvo ante el juez. Nadie le hizo recuerdo del número celular. En ningún momento, en la audiencia cautelar que yo estuve presente, nunca se le preguntó. O sea, él tampoco está obligado a decir, bueno, venga, yo le voy a decir, este número ya lo recordé. Nada, seguramente ahorita ya lo debe recordar, pero no, nadie se lo ha preguntado, nadie le ha pedido un requerimiento fiscal, para objeto de que pueda él, se pueda hacer el registro de la llamada. Entonces, evidentemente nosotros nos reservamos el derecho a presentar pruebas que más adelante para nuestra defensa nos va a servir, a presentar número telefónico y todas esas cosas. Perfecto. Pero con las formalidades legales, ¿no? Una consultita, ¿cómo se entiende que la prueba de guantelete le salió positiva? Ese es un buen punto, y la verdad que la pregunta es muy, muy interesante, que esperaba que la haga, porque la gente se va a preguntar y va a decir, todo lo que dice el abogado es mentira, porque la prueba de guantelete salió positivo. Pero, ¿qué pasa con el imputado respecto a esta prueba pericial que se hizo? El imputado Rodrigo, que lo escuchamos todo en la audiencia cautelar, todo lo escuchamos, él decía que los policías iban y metían la mano para ver si la parafina, que es el agente químico que se echa la mano, estaba o no estaba caliente. Y si hubieran abogados presentes en esa actividad pericial, hubiéramos levantado la mano y hubiéramos objetado. ¿Por qué? Porque la prueba al momento que es tocada por otra persona se contamina. Entonces, esa prueba ha sido objeto y va a ser objeto evidentemente de objeciones, de exclusiones probatorias, porque no puede ser posible que se pueda valorar un elemento probatorio contaminado. Hay una teoría muy práctica sobre esto, se llama la teoría del árbol envenenado. Cuando una prueba es mal adquirida, cuando una prueba es mal obtenida, genera más duda razonable que certeza, pero lamentablemente se lo está utilizando en este momento para vincularlo al delito. ¿Está firmado? O sea, ¿cómo sabe usted que la prueba de guantelete fue mal hecha? ¿Qué prueba tiene usted de que esta prueba está mal hecha? La declaración del imputado Rodrigo Aguilera. Pero ese no es su defendido, porque hace rato me dijo que usted no hablaba de los otros implicados y ahora me está hablando de él. Sí, pero esa declaración es importante, la que él hizo, porque él la hizo en la audiencia cautelar. ¿Me entiende? En la audiencia cautelar donde todos estábamos, él lo dijo, y se lo dijo al juez y le dijo a los investigadores, y los investigadores no dijeron nada de eso. No dijeron cómo fue que se realizó la prueba, porque se debe también explicar de manera clara cómo es que se obtiene esta pericia. Permítame, voy a leer, no sé si usted conoce el formato de nuestro programa, hay mensajes del soberano, no leemos nada que no sea respetuoso, pero voy a leer lo que dice el soberano. Jimena, buenos días. Al decir que él fue gasificado, está afirmando que Nayar estuvo presente en el hecho, dice. El doctor asume que estaba presente al lavarse. Otro miembro del soberano nos dice, o sea, los otros días no se lavó la cara por tanto tiempo que le creció la barba. Doña Jimena dice, si habían tantos testigos y supuestamente hubo abuso de la policía, nadie grabó nada. ¿Ninguno de los testigos grabó el abuso policial del que usted habla, abogado? Hasta el momento no tenemos conocimiento de que hubiera alguna grabación, la verdad. No tenemos conocimiento. Alguien del soberano nos dice, ¿cómo explican el hecho que tenía pólvora en el cuerpo, como si hubieran hecho un disparo? Es lo que él nos estaba contestando. Ni su esposa sabrá el número de Nayar. Sigo leyendo los mensajes del soberano. Los casquillos encontrados en la vagoneta, que también son los mismos al calibre de la matanza de los policías. ¿Qué pasa con el tema del vehículo, por favor, abogado? Bien, esa pregunta que hace el ciudadano es importante también, porque esa ha sido también la pregunta que nosotros nos hemos hecho y hemos objetado también. ¿Por qué? Porque al mismo momento que presentamos la exclusión de la prueba del guantelete, también hemos pedido que se anulen los muestrarios fotográficos respecto a esta pericia. ¿Por qué? Porque también ha sido contaminada, hay irregularidades y ¿qué dice nuestra normativa? No puede ser objeto de convalidación aquellos elementos o indicios que sean recolectados en clara fragancia de los derechos y garantías constitucionales. Ninguna de las pericias ha participado el abogado. En ninguna de las pericias
ha tomado las formalidades que establece la ley. Entonces, ¿cómo nos puede generar certeza? ¿Cómo nos puede generar certeza elementos que no han sido colectados de forma legal? Porque si no hay el abogado en esa intervención, ¿quién va a objetar? ¿La pueden colocar? Y no, con eso no estoy acusando a nadie, pero la pregunta es, ¿la pueden colocar y toman la foto? Claro que la pueden colocar y tomar la foto. Entonces, no se tiene certeza y ante la duda razonable tiene que favorecer al imputado, porque no podemos fundar este criterio, esta prueba con esas irregularidades. Tiene que estar limpia la prueba y haberse obtenido de manera concreta. Una vergüenza, nos dice este disque abogado, de su profesión le queda grande, es la misma bolsa del narco. Dice, madre mía, si los abogados pueden defender hasta lo indefendible, dice otra persona. Otra persona nos dice, excelente abogado, maestro, todo preparado, arreglado. Él tendrá una respuesta para cada pregunta, dice. Jimena, es importante, dice, lo que puede mencionar, y no es importante la declaración de los otros, que no le pueden preguntar el número de teléfono, ninguno de los tantos va a declarar voluntariamente, dice. ¿Quién paga, dice, los gastos del transporte del recluso? Bueno, en este caso el Estado es el que paga. Algunas de las preguntas del soberano aquí que nos dicen. Ahora, según usted, entonces, no sirve la prueba de guantelete y no sirve esta otra prueba, la de las balas encontradas, la factura en el vehículo que salió rápidamente, porque es el vehículo que sale rápidamente del lugar del hecho, después de que aparecen los 3 policías muertos, es el mismo vehículo. Había una chompa, una chamarra del señor Nayar con factura, el vehículo a su nombre. O sea, ¿todo esto no sirve? Todos los elementos probatorios son válidos cuando se cumplen con las formalidades legales establecidas en la ley. Y si no cumplen las formalidades legales establecidas en la ley, deben ser declaradas nulas. Por lo tanto, no nos pueden ser objeto de convalidación en un juicio. Ahora, de manera preliminar, se ha conseguido de que eso sea valorado para poder imputarlo. Pero nosotros, en el transcurso de la investigación, vamos a demostrar que estos documentos fueron obtenidos de manera ilegal y por lo tanto no hay ninguna prueba que lo vincule a mi cliente al delito de asesinato. La prueba de guantelete definitivamente ustedes la van a protestar. Así es. Y después de eso, ¿qué se puede hacer si es que la prueba de guantelete no sirve, dice usted? Debería realizarse otra prueba, porque no nos olvidemos que la prueba de guantelete, que la pólvora, los nitratos y los nitritos se impregnan en los poros de la piel. Por lo tanto, aún si en caso existiera pólvora, aún puede aparecer en la mano de mi cliente. Por lo tanto, nos extraña, porque ahorita esto es una distracción, mandarlo a Chochocoro, traerlo para acá, no afecta el fondo de la cuestión. Solamente estamos viendo dónde de manera preventiva va a asumir defensa. Entonces, ¿a qué se dedica su cliente? ¿A qué se dedica su cliente, doctor? A la ganadería. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene él? 150 cabezas de ganado fue lo que encontró el Ministerio Público y eso es lo que data, ¿no? Ahora, más allá que yo le pueda comentar algo, ni siquiera me he acercado, la verdad, a averiguar cuál es su profesión, cómo y de qué manera él gana su dinero, porque estoy abocado exclusivamente a la defensa de este caso. Quiero entender este caso, quiero llegar a la verdad histórica, quiero coadyuvar con el Ministerio Público para atrapar a los verdaderos responsables de esta cuestión. Ahora dígame, no nos vamos a negar. Dígame, 150 cabezas de ganado es poco, ¿no? Para lo que él tiene, los bienes que él tiene, no daría, pues, ¿no? Por supuesto, para tener las Camam, un Cam-An cuesta $40,000. Esta propiedad, por ejemplo, que hemos visto, la ostentación de riquezas también que él ha mostrado. Doctor, con 150 cabezas de ganado no da, ¿no es cierto? O sea, es imposible. Bueno, esta cuestión ha suscitado entre que el Ministerio Público aperture de oficio una investigación sobre legitimación de ganancias ilícitas. Y ahí también vamos a defender. Ahí es donde vamos nosotros a hacer un peritaje
vamos a hacer una auditoría de los bienes y de cómo se obtuvo, y vamos a poder demostrar de dónde salen estos bienes, vamos a poder demostrar cómo es que él obtiene su dinero, pero eso va a ser en el otro proceso, y evidentemente vamos a guardar también a lo que el Ministerio Público y a la policía pueda recabar de manera objetiva y de manera legal. Porque si tomamos en cuenta que cada cabeza de ganado más o menos cuesta $500, doctor, ese es el valor de mercado, digamos, ¿no? A no ser que sea una vaca totalmente rara. Por 150 estamos hablando que tiene $75.000 en cabezas de ganado, $75.000, y con $75.000, por supuesto, no le daría para tener todo esto, pues, ¿no? Bueno, eso lo tendría que determinar una persona que es especialista en economía. La verdad no me atrevo. Es que usted ha dicho que él tiene 150 cabezas de ganado, ¿no es cierto? Eso fue lo que el Ministerio Público ha secuestrado, ha logrado llegar y ha virado y ha evidenciado. No, eso es lo que usted nos dijo, doctor. Usted me dijo, yo le pregunté cuántas cabezas tiene, usted me dijo 150, ¿a qué se dedica? Es ganadero, me dijo, ¿no? Entonces, claro, 150 en esa hacienda, y esa hacienda fue donde fue el Ministerio Público, porque como le digo, yo no he ido a ese lugar. El soberano que dice 150 cabezas de ganado, eso es nada para los lujos que se dé esta persona. O sea que 150 cabezas de ganado le hacen comprar 37 Terix, nos dice esta otra persona. Pregúntele si tiene tanto dinero para demostrar que es ganadero, si está inscrito en la Federación de Ganaderos y si eso le alcanza para tener todo eso con 150 cabezas de ganado, dice. Bueno, buenos días, Jimenita, discúlpeme, dice, no sabía que la barba y el bigote eran una prueba. Bueno, cambió de look, eso es lo que muestra y la policía es lo que dice, ¿no? Este abogado piensa que la gente es tonta. Si los jueces dan lugar a estas argumentaciones, la población debe salir a las calles a protestar. Jimena, ¿qué se llama el abogado? Salió mejor que Jorge Justiniano, nos dice. Es el doctor José Islas, que es el abogado de Misael Náyar, que es abogado de recién, o sea, usted no era su abogado en otras causas, ¿no? No, recientemente. Bueno, doctor, ¿qué viene ahora, por favor? Bueno, ahora toca asumir la defensa. Primeramente vamos a terminar con esta tramitación. Tenemos que traerlo a Misael aquí, a Santa Cruz, para que él pueda asumir defensa de la mejor manera y también ayudar con las investigaciones para objeto de que no se pueda dilatar el proceso. Porque lo que nosotros queremos, y más bien al contrario, las víctimas, yo tengo entendido de que hicieron una protesta el día de ayer afuera del Cristo, abajo del Cristo. Debería hacer la familia más bien una protesta para que él vuelva aquí. ¿Por qué lo digo? Con todo el respeto, como siempre dirigiéndome hacia la familia, para que se le dé celeridad al proceso. Imagínense una logística para notificarlo a mi cliente para un acto procesal. Ellos van a pagar lo que es la notificación con comisión instruida a la ciudad de La Paz, tomarse un avión, etcétera. La logística es tremenda para ir a notificarlo, porque donde sucedieron los hechos fue acá. Entonces, la defensa nuestra, primeramente se está abocando en que Misael asuma defensa aquí y se le dé celeridad a este proceso para que podamos identificar a los verdaderos culpables y podamos aplicar lo que se llama justicia. Y pues, en otro sentido, vamos a evidentemente aportar, como establece el Código de Procedimiento Penal, la libertad probatoria, todos los elementos necesarios para demostrar la inocencia de mi representado. Doctor, la esposa fue a declarar ya porque ella iba a ser citada. Ella fue a despedirse de su esposo antes de ir y estaba bastante alterada. No sé si usted vio esas imágenes. Mire, claro que sí, obviamente, es su esposo, pero mientras no la citen legalmente, ella no va a acudir a declarar. ¿Por qué? Porque ahorita está preocupada por la seguridad de su marido, tiene hijos también. Entonces, hay que tener un celo, un respeto también hacia la familia. Ahora, y usted sabe que nos ampara la... ¿No ha ido a declarar, no ha sido citada? No ha sido citada. Y en el momento que la citen, ella obviamente que va a acudir a declarar. Si en caso la Fiscalía piensa que es pertinente y útil la declaración de ella. Vamos a poner un poquito esta declaración porque me gustaría que usted nos las comente, por favor. Ponela desde el principio, estas entrevistas. De Misael, lo que no es que ella no entraron. ¿Cuál es lo que es? Cuéntenos, por favor. ¿Qué es lo que es? Usted me dice que nosotros hablamos lo que no es. Señora, ¿qué es lo que pasa? Cuéntenos. Esas dos señoras ingresaron a visitar a Náyar, no entraron. Yo entré, que soy su esposa. ¿Quién es? Su esposa Náyar.
qué opina acerca de toda esta investigación? Inocente, inocente. ¿A qué se dedica su esposo? Ganadero. ¿Por qué lo vinculan? ¿Por qué lo vinculan en este hecho de asesinato? Eso no le puedo responder. ¿Qué opina acerca del traslado? ¿Cree en la inocencia o la culpabilidad? Que injusto, injusto. Se lavan las manos todos. ¿Por qué dice que se lavan las manos? Porque se lavan. ¿A qué se refiere? Porque cuando él, no dice nada? él todo mezcla. De una cosa se... No tengo que hablar. Se entregó. Sí, se entregó. Porque la policía dice que Se entregó. Él no fue aprendido, no fue capturado. Se entregó. Su abogado lo dijo. Su abogado lo ¿Cómo dijo. se entregó? Hable con su abogado. señora, Doctor, ella dice que se lavan las manos todos. ¿Quiénes son los que se lavan las manos, doctor? La verdad no sé a qué se refería, pues no. Me imagino que ha tratado de decir algo para las autoridades, de que lo tienen a él ahí ya y no van a seguir investigando a otros supuestos autores. ¿Quiénes serían los otros supuestos autores según lo que le ha Lo dicho? verdadero, según mi criterio y tratando de entenderle a la esposa del señor Nayar, son los verdaderos autores de este crimen, los que ejecutaron verdaderamente el arma. Ahora, pero según lo que le ha dicho su defendido, por favor, doctor, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes mataron a estos policías? Es que ni él lo sabe, ¿cómo puede él saberlo? ¿Y quiénes más estaban ahí? ¿Quiénes más tuvieron problemas con los policías? Porque usted dice, mi cliente fue gasificado, mi cliente quedó arrodillado y fue gasificado. Las personas que estaban ahí fueron testigos de que él tuvo problemas. Creo que él ha sido el único que tuvo este altercado con los oficiales policiales. La verdad, no he logrado preguntar a cabalidad quiénes más estuvieron involucrados en algún incidente con los policías, pero creo que él ha sido el único que tuvo este altercado. Ahora, fuentes no oficiales, evidentemente, solo comentarios, así como las redes sociales, también hemos visto de que otras personas que no estaban en este lugar, otras personas habían sido habían tenido también un incidente con estos policías, pero no sabemos quiénes, no sabemos de dónde salió esa información. ¿Y tampoco, los colombianos que están detenidos trabajaban para Misael Nayar? Solo es un colombiano. El colombiano y el boliviano. Hay otro buscado. Un colombiano y un boliviano están detenidos, que es abogado el boliviano, ¿no es cierto? Y hay un colombiano que está fugado. ¿Trabajaban con él? El abogado, así fue la situación. El abogado, después del altercado de Misael Nayar, él lo llama y le dice, tuve un problema, por favor vení, defendeme, porque estaban ahí los policías. Y él se acerca al lugar. Esa fue la vinculación más o menos que tuvo con el abogado, que prácticamente él era su abogado anteriormente, o su amigo que lo ayudaba en algunas circunstancias, y lo llamó para esta situación. Por eso se acerca el abogado. Ahora, que trabaje para él mensualmente, que reciba un sueldo, eso no ha sido demostrado y tampoco es cierto. Por otro lado, ¿El abogado ya estaba en el momento de la gasificación? No, llegó posteriormente. Ajá. ¿Y por qué lo llama si no hubo nada grave, digamos, no? O sea, ¿para qué lo llama? Eso es lo que no me queda claro. Bueno, son policías, porque dése cuenta que uno de los testigos dice que se escuchó un golpe y vio caer al piso a Misael Nayar. Entonces, si cae al piso, ¿ha quedado recibido algún golpe? Ahora, doctor, pero eran dos policías y un miembro del GACIP, no eran 20 policías, entonces por eso no es que fue un grupo grande de policías ahí, en realidad más eran la cantidad de los otros, ¿no? Los que estaban corriendo. Claro, pero independientemente de eso, la persona que no conoce cómo funciona la cuestión jurídica tiene que llamar a un abogado, y me parece correcto. Me parece correcto de que llamen a una persona para que los pueda asesorar a ver qué va a pasar con esto. Ajá. Más bien al contrario, al llamar a un abogado significa que está buscando una asesoría para ver qué va a pasar con esa cuestión. Porque si él no hubiera llamado, más bien al contrario, a un abogado, estuviera preparando algo para ir en contra de los policías. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se entiende de que si es el abogado, que solamente fue después del hecho ahí, esté en este momento detenido? Ya. ¿Aló? Sí, ¿cómo se entiende? ¿Qué me dijo? Que el abogado si solamente... Es como que a usted lo detengan, digamos, por defenderlo. Si así él fue solamente a defenderlo de un hecho, ¿por qué está prendido? Bueno, eso es lo que llaman sorprendentemente la atención. Porque también dio positivo la prueba de guantelete.
¿Y el colombiano trabajaba para él? No, no trabajaba para él. ¿Qué hacía ahí el colombiano? Cuando estaban haciendo el rastrillaje, los policías lo pillaron a él, creo que estaba en una movilidad, si no recuerdo, según la declaración de la medida cautelar, la audiencia cautelares, y proceden a prenderlo porque era de nacionalidad colombiana. Perdón, pero el mismo colombiano dijo que trabajaba para Nayar de jardinero. No dijo que trabajaba para Nayar, trabajaba de jardinero en una hacienda por una ciudad, no me recuerdo la verdad el nombre, mira, ahorita estoy en el Palacio, no tengo los expedientes, pero nunca dijo que trabajaba para Nayar. Pero tenía el vehículo alquilado. Pero no era de propiedad de Nayar. Ajá. O sea, ¿se da cuenta? ¿Un jardinero puede alquilar un vehículo, doctor? Bueno, seguramente se lo prestaron, qué sé yo, pero él dice que tenía ese vehículo y fue aprehendido por la policía. Pero eso no quiere decir que lo tenga que vincular. Si él puede alquilarse un vehículo, no puede alquilarse un vehículo, no quiere decir que está vinculado con mi defendido. Alguien nos dice, Jimena, pregúntele de dónde saca tanto dinero para vivir como rey. Después nos dicen, buenos días, 3 involucrados y no entregan los equipos, los móviles, ni su número se acuerdan, muy raro, también mucha coincidencia, dice esta persona. ¿Cuál es la hacienda? Nos dicen, nos pregunta el soberano. ¿De qué número llamó el abogado? Le llamó al abogado, dice, bueno, no, ya nos ha dicho que no lo llamó él directamente, ¿no? Mi papá me estafó toda la vida, dice, tiene 150 vacas y nunca me regaló un Teryx. Ahora, ¿sabes lo que ha pasado en el Abra, doctor? Una protesta contra el colombiano. Tengo entendido de que hay una revuelta y que no quieren que él esté en ese centro penitenciario, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice doña Jimenita? Pregúntele quién le está pagando y cuánto al abogado. 150 cabezas de ganado no dan ni para la sal, dice. Lo que pasa es que en La Paz las coimas son mayores. Bueno, algunos mensajes del soberano que nos llegan. Dice, todo le llama sorprendentemente la atención para este abogado, dice Jiménez. Dice, bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Hemos hablado de todos los temas con usted esta mañana aquí en Fama, Poder y Ganas. Muchas gracias a ustedes por la cobertura. Gracias. Hasta luego. Bueno, él es el abogado defensor, pues, ¿no? Hay cosas que por supuesto no se logran entender, ¿no? De las cosas que él dice, pero su papel es defender, dice. ¿Cómo lo llamó al abogado si no tenía teléfono? Dice Jimena, una pregunta, un jardinero no puede comprarse ni una casa ni alquilar un vehículo que cree que es despectivo. Discúlpenme, señoras y señores, no es que sea despectivo que un jardinero pueda comprarse un auto, alquilar un vehículo, estar en medio de lugares de lujo. Es difícil que una persona que se gana la plata dignamente de jardinero pueda hacerlo, ¿no? Entonces, tampoco es que tratemos de limpiar esto, ¿no? O sea, Carlito. No se puede. O sea... Esas fueron las palabras del abogado de Misael Nayar, quien manifestó que la prueba del guantelete, igual que las balas encontradas en la camioneta, además de la factura a nombre de Misael Nayar, son pruebas que no sirven en contra de su cliente. Manifestó además que él perdió su celular en el momento que fue gasificado por estos 3 efectivos policiales que posteriormente perdieron la vida, presuntamente ejecutados por Misael Nayar o sus guardaespaldas, que son denominados como colombianos. Al respecto de las grandes ganancias de Misael Nayar, el abogado manifestó que él cuenta con 150 cabezas de ganado y que de ahí provienen las grandes ganancias de Misael Nayar. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas aseveraciones del abogado de Misael Nayar? Por un lado hay contradicción porque el otro abogado de Misael Nayar dijo claramente que él entregó su celular y que la policía está mal informando al anunciar que no encuentran el celular de Misael Nayar y que nadie sabe el número de teléfono de Misael Nayar, evitando de esta forma que se haga la triangulación de llamadas. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.